Llega a la emisión nacional del Comercio TV, a la señal de Televicentro, mi querida Dianita. ¿Qué tal, Robert? Amigos televidentes, buenos días. Qué gusto poder compartir con ustedes una jornada más de información en este miércoles 5 de enero del 2022. Ahí ponerle toda la buena gana, desayune rico, salga con actitud. Ya saben lo importante en la vida que es tener actitud frente a nosotros mismos, claro. No al resto, a nosotros. Como dice un compañero, viva un día a la vez. Claro, hay que vivir un día a la vez, pero no solamente hay que vivir eso, sino que tener actitud. Buena actitud, así es. Si no tenemos la actitud necesaria... Mañana será otro día. Sí, hay gente que se vive quejando, son los campeones de la queja. Menos queja, más actitud. Así es, tome las cosas de manera positiva. Esa es. Diario El Comercio ya llegó en su edición impresa. Aquí lo tenemos en nuestra mesa de trabajo. Principales títulos del Diario El Comercio, de la diplomacia, de las vacunas, a la de las inversiones, ahora de Juan Carlos Hidalgo, que se estrena como ministro de Relaciones Exteriores. Otro título importante, el pasaje de bus se sumará al carnet, y esto un poco... habla de referencia a las personas que no se han vacunado. Los títulos que tiene Diario El Comercio, que está en circulación en todo el país. Usted lo puede pedir a su buscador de confianza o en su sitio de abastos tradicional. Es momento de iniciar con las noticias. El presidente de la República, Guillermo Lasso, enfatizó que no se elevará el precio de los combustibles. Además, descartó un nuevo confinamiento. Estos anuncios los hizo durante un diálogo con representantes de los medios de comunicación. Le contamos. El presidente de la República, Guillermo Lasso, quiere dar tranquilidad a los ecuatorianos, anunciando que no existirá un nuevo confinamiento. Esto pese al aumento. Advirtió las intenciones que tendría el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, con el llamado a protestar contra el gobierno. El señor Issa es un hombre violento, es un hombre que odia a la democracia, y creo que la mayoría de los ecuatorianos que queremos trabajar tenemos que tener clara esta idea y enfrentar a la violencia del señor Issa con paz. Por otro lado, el primer mandatario dio una noticia alentadora. Detalló los créditos al 1% que otorgará próximamente Ban Ecuador. Permitirá dar créditos desde $500 hasta $5.000, al 1% de interés y hasta se lo discuta. Informó Ismenia Solórzano. Y pese al congelamiento del precio de los combustibles, el Frente Popular anunció la realización de su Asamblea Nacional, en las que se debatirá las jornadas de movilizaciones en defensa del IES, además de la movilización del 19 de enero en rechazo a las políticas del gobierno. El objetivo de esta asamblea es el de preparar las condiciones adecuadas para las jornadas de movilización convocadas por el Frente Unitario de Trabajadores para el día 19 de enero, pero también esta asamblea analizará y discutirá una jornada nacional en defensa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Desde ya hacemos un llamado a los jubilados, a los afiliados, a los asegurados, a los trabajadores, a levantar nuestra voz en defensa del patrimonio de los ecuatorianos. Es que puede contarles que 20 jueces destituidos en el 2019 fijan la mirada en la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto para recuperar sus cargos. Recordemos que los fallos de la Corte Constitucional y de la Corte Provincial de Pichincha reconocen una indemnización a su favor, mas no que retornen a sus puestos de trabajo. Se muestran más unidos que antes y alistan pasaportes para acudir a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para demandar ser restituidos en sus cargos como jueces de la Corte Nacional de Justicia, de donde fueron removidos tras el proceso de evaluación en el 2019. El estándar de la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en caso de destituciones de magistrados es la reincorporación Constitucional y de la Corte Provincial de Pichincha. No se advierte esa posibilidad de que puedan retornar, más sí la indemnización desde el Estado, que luego con el recurso de repetición serán los vocales del Consejo de la Judicatura, a cargo de la evaluación, quienes finalmente desembolsen esos dineros. Hay una liquidación de reparaciones que se ventila en el contencioso administrativo. Dejan abierta la puerta para una posible negociación, aparentemente en beneficio del Estado ecuatoriano. El perjuicio al Estado sigue creciendo también por el paso del tiempo.
Entonces, una cosa fundamental sería que la reincorporación se dé de forma inmediata. Si es que se da de forma inmediata, los tiempos de indemnización también disminuyen y los costos para el Estado también disminuyen. Para la Judicatura, ese posible retorno sería un mal precedente. No puede ser que unas personas que no aprueben una evaluación se quiera decir que el Consejo de la Judicatura ha vulnerado derechos. Por otro lado, les preocupa que una jueza de la Corte Provincial de Pichincha pueda ser sancionada al ser parte del fallo a favor de los ex magistrados. Recordemos que la Judicatura ya denunció posibles irregularidades. Que si el Consejo de la Judicatura sanciona a los jueces de este tribunal, este es un nuevo atentado a la independencia judicial. El día de hoy hemos presentado en la Corte Provincial de Justicia la solicitud de nulidad de la sentencia emitida por los 3 jueces de la Corte Provincial de Pichincha. Obviamente se iniciarán las investigaciones disciplinarias que correspondan para establecer los responsables del caso. Informó Héctor Romero. Y el Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó este martes en primer debate las reformas a la ley de minería, entre las que constan como política de Estado el establecimiento de controles oportunos sobre toda actividad minera. Con 130 votos afirmativos y 4 abstenciones, el Pleno aprobó la realización de una consulta prelegislativa a comunidades y pueblos indígenas en donde se desarrollen proyectos mineros. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia analiza la posibilidad de que el exsecretario de Inteligencia Pablo Romero pueda recobrar su libertad. Romero fue sentenciado a 9 años de cárcel por el presunto secuestro de Fernando Balda. Pablo Romero, exsecretario de Inteligencia, pretende echar abajo la sentencia que se le impuso de 9 años de pena privativa de la libertad por el supuesto secuestro del activista político Fernando Balda en Colombia. En el 2012, Juan Carlos Perea, su abogado, quiere la libertad de Romero, declarándose la prescripción del caso. Ahora tendríamos que ver si del testimonio de Fernando Balda, porque fue el único que vivió lo que sucedió en Colombia, en realidad se narran hechos que se puedan circunscribir como malos tratos, es decir, como tratos crueles, inhumanos y degradantes. Lo que afirma esta defensa es que eso no sucedió. Y al no suceder, prácticamente el posible delito cometido en Colombia tiene una pena de prisión. Y al tener una pena de prisión, prescribiría en 5 años, es decir, en el 2017, más no en el 2018, que se formuló cargo. Romero está detenido desde febrero del 2020 en el Centro de Detención Provisional de Pichincha. Otro recurso legal, hoy tampoco logró sacarle de la cárcel. Lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo que dice la Corte Constitucional es que la caducidad, el único requisito de caducidad de prisión preventiva es el tiempo, más no la existencia de una sentencia. Entonces, si existe una sentencia condenatoria y no está ejecutoriada, prácticamente puede operar la caducidad. Pablo Romero está en estas circunstancias y hasta la fecha está por más de 600 días privado de la libertad. Desde el lado de Balda, con la certeza que se ratificará la sentencia en la audiencia de apelación que se desarrolló en la Corte Nacional de Justicia. Los argumentos de la defensa de Pablo Romero se centraron en que no existían malos tratos o que no se pudo demostrar el elemento del tipo malos tratos, elemento que de hecho fue desvirtuado de manera amplia con prueba documental y con prueba testimonial. No solamente el mismo Fernando Balda, sino con los exámenes médicos legales que detallan que sufrió lesiones, que sufrió vejámenes. También en este caso está siendo procesado el expresidente Rafael Correa, actualmente prófugo de la justicia ecuatoriana. Queda pendiente aún resolver la situación jurídica de Rafael Correa Delgado y esperamos pues que algún día, dado que es un caso que no puede resolverse en ausencia, venga y dé la cara. En los próximos días se conocerá el pronunciamiento de la Corte Nacional, informó Héctor Romero. Y según el Ministerio de Salud, más de 1,5 millones de medicamentos fueron distribuidos a los hospitales de Guayaquil para contrarrestar la escasez de los últimos meses. Sin embargo, familiares de los pacientes afirman que aún deben comprar las medicinas, incluso pagar por los reactivos que se utilizan para los exámenes médicos. Un dolor de cabeza heredado cuya fiebre aún tratan de bajar. El 30 de diciembre adquirieron 149 ítems de medicamentos. De ese lote, 39 tipos ya fueron entregados. En el transcurso de estos días se han entregado además otros 20 ítems de medicamentos prioritarios
Y este 10 de enero tendremos otra importante entrega que nos permitirá seguir abasteciendo. En un boletín informaron la entrega de 1,5 millones de unidades de medicinas para hospitales de Guayaquil, entre ellas Carvedilol, Losartán y acitromicina. En la práctica, afuera del Hospital Guayaquil del suburbio. No, aquí no me dan medicina, sino que cuando necesito tratamiento me lo hacen. Ya algunos meses. No hay medicinas y no hay reactivos para los exámenes. Si uno viene aquí al consultorio es para que le den la medicina, pero no hay. ¿Qué tipo de medicamento necesita usted? Yo necesito un medicamento que es para la presión. Mientras tanto, en el hospital Guasmo Sur, el desabastecimiento de medicamentos es parcial. Según los familiares de los pacientes que tienen un mes en tratamiento de diálisis, deben comprar algunas medicinas. Todos los días traigo la heparina sódica y traigo la doxazocina, que son para la opresión. Glenda ha peregrinado desde agosto, cuando le dieron la orden para que su hijo con capacidad especial pueda hacerse una tomografía. Y ya es 2022. No hay sistema, aquí no hay el servicio de electroencefalograma, no hay servicio de tomografía, no hay servicio de nada. Entonces, ¿y las medicinas? No hay medicina. Desde el día de ayer he elaborado un plan para monitorear justamente cómo va el abastecimiento y determinar cómo se están manejando estos fármacos a nivel de los hospitales, es decir, si se los están administrando bien. Con cámara de Juan Bustamante, informó Jorge Escobar. La Embajada de Estados Unidos en Ecuador informó que se reanudaron las entrevistas para la emisión de las visas de inmigrantes y no inmigrantes. En un comunicado, pues, se indica que en las ciudades de Quito y Guayaquil existe ya disponibilidad para todas las categorías de visas y que los funcionarios están trabajando para atender las miles de solicitudes que han recibido desde el 2021. Recordamos a nuestros televidentes que dirige la medida de restricción vehicular para los vehículos y motos cuyas placas terminan en 5 y 6. Recuerde que la medida inició a las 6 de la mañana y termina a las 9:30 y en la tarde se retoma a las 16 horas hasta las 21 horas. Pruebas de COVID-19. Al retornar les vamos a contar que se van a realizar bajo prescripción médica en el sistema público. Esto lo dijo el Ministerio de Salud. ¿De qué forma y manera? Ya le contamos. Una pausa. Venimos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. El Ministerio de Salud informó que frente a la alta demanda de pruebas PCR y test de antígenos para detectar el COVID-19 en el sistema público, las pruebas gratuitas de detección de COVID-19 serán realizadas únicamente bajo prescripción médica. Ecuador registra un importante repunte de casos de COVID-19. Ante ello, las autoridades de salud informaron que el país cuenta con un stock limitado de pruebas de diagnóstico. En la última semana hemos tenido una sobredemanda, es decir, las personas han ido a los centros de salud no a hacerse chequear porque están enfermos, sino simplemente para hacerse ver. Con la finalidad de evitar el desabastecimiento, el ministerio emitió lineamientos para la aplicación de test de antígenos y PCR en las unidades de salud pública. Lo único que nosotros estamos haciendo es pedir, sacar lineamientos para que los médicos del Ministerio de Salud Pública den una orden a sus pacientes para que las pruebas que se hacen en el Ministerio de Salud Pública se puedan realizar de manera técnica. Esta prescripción médica no será necesaria en las unidades de salud del IES, ISPOL, ISFA y hospitales privados. También se informó que se está gestionando la adquisición de nuevos lotes de pruebas de diagnóstico. Al momento tenemos 250,000 antígenos disponibles y van a llegar en las siguientes semanas, durante el mes de enero, 300,000 más y tenemos 80,000 pruebas de PCR disponibles. Aproximadamente 4 de cada 10 test de COVID-19 en el país son positivos. Esta situación, a decir del Ministerio de Salud, podría saturar los hospitales en los próximos días. Ustedes van a poder ser testigos que incluso hasta el 15 de enero nosotros vamos a seguir viendo un aumento de casos. La ministra Jimena Garzón anunció que el proceso de adquisición de medicamentos continúa su curso y que en los próximos días llegará un nuevo cargamento de fármacos prioritarios. Informó Álvaro Terán.
Es tiempo de contarles que la Agencia Nacional de Tránsito entregó al COE Nacional un protocolo, o sea, un instructivo para solicitar el carnet de vacunación en el transporte público. Ojo con esto, ¿ah? Autoridades indicaron que esta medida busca reducir los contagios del COVID-19 en todo el país. La ANT respondió al pedido del COE Nacional, que en días pasados solicitó elaborar un protocolo para reducir los contagios de COVID-19 en el transporte público. El lineamiento más importante establece lo siguiente. Que las personas que utilicen el transporte público tengan que llevar el carnet, es decir, la inmensa mayoría. Lo mismo ocurre en las terminales, en donde previo a la adquisición de un boleto se requerirá el carnet de vacunación. La ANT exhortó a los gobiernos autónomos descentralizados a acoger las medidas propuestas para garantizar la salud de los usuarios. Al ser el protocolo de la Agencia Nacional de Tránsito, nosotros nos hemos concentrado en las modalidades interprovincial y turísticos. La ley no nos permite ni de lejos interferir en las competencias de los municipios, pero sí se les hace una solicitud para que se apliquen protocolos similares. La ciudadanía considera que esta decisión será positiva, pues permitirá tener mayor seguridad durante los desplazamientos. Me parece que es una buena cosa que pidan, porque necesitamos cuidarnos ahora que estamos otra vez con el problema de la pandemia. Es algo muy importante porque ahí evitamos los contagios. El sector médico también mira con optimismo esta propuesta. Si bien la reactivación económica es fundamental, pero sin salud no tiene sentido. Tanto quien ofrece el servicio como quien demanda del servicio tenemos que ser corresponsables. Usuarios hacen un llamado a los transportistas a mantener los protocolos de bioseguridad y también a las autoridades para vigilar su cumplimiento. Informó Álvaro Terán. Y ante el aumento de contagios por COVID-19 y tras el registro del primer caso de Omicron en la provincia de Napo, las autoridades de salud establecieron medidas para obligar a la población a vacunarse. Por ejemplo, quien desee tomar un vuelo al interior selvático deberá presentar el carnet de vacunación. Los contagiados por COVID en el país suben de manera importante y Pastaza es una de las 5 provincias donde las cifras son de las más altas, según dijo la ministra de Salud Jimena Garzón en el último informe presentado por el COE Nacional. Sobre todo en las provincias de Guayas, en la provincia de Pichincha, en la provincia de Manabí, en la provincia de Pastaza, en la provincia de Tungurahua. Por ello, sus autoridades preparan nuevas normas para controlar ese incremento de contagiados, más aún frente al anuncio del primer caso de Omicron registrado en la vecina provincia de Napo. Una medida en camino es el pedir que las personas en tránsito por vía aérea hacia las decenas de comunidades del interior selvático presenten su carnet de vacunación antes de viajar. El tema de las aerolíneas, con los vuelos que se hacen al interior, lógicamente nosotros estamos indicando. El control será en el aeropuerto Río Amazonas de Shell, que registra el tercer puesto a nivel del país por la cantidad diaria de vuelos que se hacen hacia o desde la selva amazónica. Para los operadores, que están conscientes del enorme riesgo que corren sus tripulaciones por el contacto y cercanía con los pasajeros, es una medida que la ven acertada. Nosotros nos acogemos, como digo, y está bien. Estamos dispuestos toda la tripulación, tenemos familia, nosotros también en nuestro hogar. Con ello, se obligaría a que poblaciones como la de Sarayacu, una de las 3 parroquias en Pastaza, que se niega a recibir la vacuna, para movilizarse en avión primero tengan que inocularse. Y si las autoridades han visto esa medida necesaria, pues tenemos que acoger nosotros como una empresa. En el Hospital General Puyo, del mismo modo, las personas que requieren atención en consulta externa deben presentar el carnet de vacunación o vacunarse en el puesto que se abrió desde esta semana en su acceso principal para obtener un turno. Nosotros estamos comenzando con ese plan y pues esperamos que sea alta la incidencia de vacunación, que es lo que nosotros tenemos, un grupo etario de 18 a 50 años que todavía no completan el porcentaje adecuado. De esta manera, en Pastaza se trabaja con unas estadísticas que la señalan como una de las de mayor número de contagiados en los últimos días y con un bajo porcentaje de vacunados, solo por encima de Morona Santiago, que es la de menor tasa de vacunación en el país. Informó Edwin Fernández.
Y empiezan a evidenciarse los contagios de COVID-19 tras las festividades de diciembre. Una familia guayaquileña dio positivo para coronavirus luego de la cena de Navidad. Ninguno presenta complicaciones en su salud. Indican que durante la reunión no consideraron necesario el uso de la mascarilla. En casa de la familia de Diana, todos se reunieron para festejar Nochebuena y el cumpleaños de su madre. Eso hace exactamente 11 días. No imaginaron que ese encuentro tan anhelado se convertiría en la causa de su aislamiento, pues prácticamente todos se contagiaron. 8 dimos positivos, de 10, 8. Así es. ¿Pero qué pasó durante la reunión? Esta joven guayaquileña lo explica. Creo que ya habíamos comido, me parece, y uno de mis sobrinos empezó a estornudar. Entonces nosotros dijimos, uy, no, ¿qué te pasa? Que ni sé qué. Entonces él dijo, no tengo alergia, no se preocupen, es alergia. y empezó a estornudar muchísimo. Y se puso mal, o sea, dijo, no, me siento mal, tengo mucha alergia, mejor me voy. Entonces, asegura que no le prestaron mayor atención a quien tenía síntomas. Continuaron reunidos aquella noche del 24 de diciembre, sin respetar las medidas de bioseguridad, pues no las consideraron necesarias. Estuvimos todo el tiempo en una sala relativamente pequeña, reunidos aproximadamente unas 10 personas y en ambiente cerrado, con aire acondicionado prendido, sin mascarilla, porque estábamos entre nosotros, no nos imaginamos que había algún tipo de riesgo. Esta es la segunda vez que esta joven se contagia de coronavirus. Y lo que alertó a la familia es que todos empezaron a presentar cuadros respiratorios muy similares. Eso antes de las 48 horas de haber tenido contacto con el enfermo inicial. Los síntomas, sin embargo, hoy son muy distintos. Ahora sí tuve fiebre muy alta, tuve casi hasta 30, un poquito más de 39 de fiebre, pero tampoco no perdí ni el olfato ni el gusto. Y tuve un dolor de garganta muy intenso que no tuve en el contagio anterior. Todos los que participaron en la reunión estaban vacunados. En casa incluso había personas con cuadros graves en su salud y que por fortuna se encontraban inmunizados, por lo que no han tenido mayores complicaciones. Es entonces importante señalar que no hay que tomar a la ligera los síntomas, más bien hacerles caso, aislarse, hacerse la prueba y sobre todo evitar reuniones que, como en estos casos, dejan contagios masivos. Informó Marilyn Jaramillo. Ir al médico, sin duda. Si usted tiene este tipo de sintomatología, vaya al médico y de ahí a la prueba. Pero primero el médico, el galeno, el que tiene que a usted revisarle, mirarle y de ahí decirle haga estos pasos. Y la demanda de las pruebas para detectar el COVID-19 crece aceleradamente en los hospitales de Quito. Brigadas municipales y laboratorios privados registran largas filas de personas que llegan justamente con síntomas relacionados al virus en búsqueda de atención. Hace mucho este panorama ya no se registraba en el Hospital IES Quito Sur. Largas filas de personas que llegan con síntomas relacionados al virus. Es el segundo día que Mónica Cadena va en busca de atención. El día anterior no tuvo suerte por la gran cantidad de personas. Por ello, madrugó. Y ayer era imposible, me arde durísimo la garganta y en la madrugada tenía fiebre y el dolor de la cabeza. Estaba acompañada de su hija, quien también requería atención médica. Él tiene el dolor de cabeza, el dolor de la espalda y la garganta le arde fuertísimo. Le salió positivo. En la fila, también con evidente malestar, Patricia Vivanco esperaba su turno. Dolor de cabeza y piernas. En la garganta. Este hospital de la red del Seguro Social IES es uno de los que mayor número de pruebas COVID aplica. Según el coordinador de vigilancia epidemiológica, Francisco Mora, la demanda ha crecido exponencialmente. Porque lógicamente ya estamos viviendo un nivel de contagio comunitario importante. ¿Cuántos pacientes están llegando? En el día de ayer y antes de ayer ya tuvimos picos que superaban los 300 pacientes y el día de ayer con 540 cerramos. Y estamos ingresando entre 20 pacientes día ya a hospitalización. Una demanda que evidentemente hace que el nivel de positividad también crezca. El nivel de positividad va aumentando, estamos ahora con un 52% de la positividad general sobre los pacientes sintomáticos. Las brigadas de la red de salud pública también registran un aumento en la positividad de las pruebas que practican al día. El Centro de Salud Las Casas también reporta una demanda de pacientes importante. Estamos manejando índices de positividad entre el 15 y el 20% y esto puede aumentar. Estamos entre 30 y 45 pruebas, ¿no? Y de esas más o menos unas 11, 15 pruebas salen positivas.
Escenario similar se vive en los puntos de triaje de la Secretaría de Salud del municipio de Quito. También un buen número de ciudadanos acuden a realizarse una prueba COVID que confirme o descarte un contagio. Porque estoy con una gripe fuerte, entonces mejor para descartar. Diarrea, dolor de hueso, de todo. Dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor de huesos. Infección en la garganta, que las tengo llena de pus. Yo ya no tengo sabor. Francisco Viteri, secretario de Salud, confirmó que en los últimos días han tenido una masiva asistencia y con ello ha crecido el número de pruebas que aplican. Hemos recibido, sí, efectivamente, se están incrementando la afluencia de pacientes o de personas a nuestros puntos, los cuales son atendidos siempre con el triaje correspondiente. Realizamos, por ejemplo, la semana anterior 1.641 actividades, el 26.6% de positividad en nuestros puntos de triaje. Hasta en los laboratorios privados se evidencian filas de personas que buscan realizarse la prueba. La PCR, ya que hace 8 días atrás me detectaron positivo. Sí, para descartar COVID. Para descartar. De igual manera no hemos tenido contacto con nadie, pero más vale prevenir por la familia. En Quito informó Adriana Rojas. Y continúa la alta demanda de personas que buscan realizarse la prueba de COVID-19 en Guayaquil. Uno de nuestros equipos periodísticos visitó varios establecimientos donde se realizan estos análisis y conversó con pacientes que temen haberse contagiado durante las celebraciones de Navidad y fin de año. Me fui a la playa de mi familia y ya vine con esa tos ya, que me va a dormir tranquilo. ¿Puede haberse contagiado cuándo y de qué manera? Tal vez en la reunión familiar, tal vez el fin de año puede ser. Creo que fue ahora en las fiestas de fin de año. ¿Se reunió con la familia? Ajá. Son algunas de las razones por las que miles de guayaquileños acudieron la mañana de este martes a realizarse la prueba de COVID-19. Este fue el panorama en las inmediaciones de un laboratorio privado ubicado en la ciudadela Kennedy, en el norte de la urbe. Un compañero de trabajo que salió positivo, entonces vamos a descartar. ¿De repente estuvo reunida durante el feriado con algún paciente COVID? No, la verdad que solamente me dio gripe nada más. En esta casa de salud, situada en la ciudadela Alborada, también se registró una columna de pacientes que pugnaban por conocer si habían adquirido o no el virus. Yo por lo menos estoy presentando síntomas. ¿Cuáles? Fiebre, dolor en los huesos, flema. Una prueba PCR oscila entre $40 y $45 y el tiempo de espera para los resultados es de 2 días. En tanto, la de antígeno cuesta entre $25 a $30 y el paciente debe esperar 3 horas para conocer el diagnóstico. El director distrital del Ministerio de Salud Pública, Harold Vinuesa, menciona que durante el feriado de fin de año recibieron un promedio de 120 pacientes con cuadro gripal al día en sus diferentes casas asistenciales. En el Centro de Salud Tipo C, Cisne 2, en el Cristo del Consuelo, pese a la masiva demanda de pacientes, se realiza un promedio de 10 pruebas PCR al día. Que es un 10% de una cantidad aproximada de pacientes entre 150 y 200. Que se dé cuenta la ciudadanía que no a todo usuario se le va a hacer una prueba, no porque no queramos, sino porque no hay que confundir una gripe común con COVID. Informó Jorge Salazar. Y al retornar, cámaras de seguridad registraron en Guayaquil el momento que sujetos robaban las pertenencias de clientes en una gasolinera. Esto más te contamos en un instante. Nos separamos brevemente. Ya venimos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es día miércoles en esta emisión. Son las 7:36 en la mañana, 6:36 de allá en Galápagos. Cámaras de seguridad registraron el momento cuando sujetos roban las pertenencias de clientes en una gasolinera. Está ubicada en la isla Trinitaria, en el sur de la ciudad de Guayaquil. Alertados por el hecho, la policía del sector coordinó operativos y logró capturar a los delincuentes. Veamos. Los clientes de la gasolinera esperaban su turno para tanquear, cuando un sujeto aparece para robar. Primero amenaza a un conductor y tras sustraer algunas pertenencias va por otro carro para terminar su delito y así encontrarse con otro hombre que permanecía en la esquina. Desde allí, huyen en una bicicleta por la vía perimetral. Sin embargo, a esa altura, los policías del sector
ya habían sido alertados y tras una búsqueda, capturan a los 2 individuos en otro lugar de la isla Trinitaria. Tanto el personal de la gasolinera como los clientes indican que los robos aquí son el pan de cada día. Para los semáforos, me rompieron el vidrio y me robaron el celular y de una vez. Se han metido los carros, a veces cuando están bajo los vidrios lo han robado. Informó Eric Zambrano. Y un patrullero de la Policía Nacional se vio involucrado en un aparatoso accidente de tránsito. El percance se produjo esta madrugada en el Cantón Milagro, en la provincia del Guayas. Ocurrió en la intersección de las calles García Moreno y Chile, en el centro de Milagro. En el sitio, un patrullero policial que formaba parte de un procedimiento colisionó con un furgón que transportaba sacos de arroz. Tenemos un choque lateral angular con un estrellamiento, como ustedes pueden visualizar, entre un patrullero de la Policía Nacional y un vehículo carga pesada. Tenemos conductores en el punto. El impacto provocó que la parte frontal de los vehículos quede destruida y un uniformado de la institución del orden resulte herido. El gendarme fue llevado al Hospital León Becerra para una valoración médica. El procedimiento se da en las investigaciones posteriores. Estamos ahorita recabando datos, indicios para poder fijar la escena y poder esclarecer el hecho. Estamos en una intersección donde está regulada por semáforos, ¿verdad? Entonces los semáforos están intermitentes. Dependiendo del resultado médico del policía afectado, los conductores serían retenidos o dejados en libertad en las próximas horas. Informó Jorge Salazar. Y comuneros de Nariño, en la frontera con Ecuador, cansados del robo constante de ganado, decidieron seguir el rastro de los delincuentes, llegando a un camal clandestino ubicado en Tulcán. Ahí encontraron pues los bovinos sacrificados. Se trataría de una banda dedicado al abigeato. Le contamos. 2 vacunos sacrificados y la detección de un camal clandestino fue el balance entregado por las autoridades ante un hecho lamentable que fue dado a conocer por cerca de 50 comuneros pertenecientes al resguardo de Panán, Nariño, quienes al verse afectados por los robos constantes de ganado le siguieron la pista a las huellas que los animales dejaron y los condujeron a esta vivienda ubicada en el barrio Chapuel, en Tulcán, en donde despostaban a los animales robados para luego comercializar su carne. Parece que es una banda organizada donde pues unos roban y los otros reciben. Entonces, como difícil seguir el nudo de lo que uno únicamente se mira aquí. Aquí los comuneros llenos de indignación destruyeron lo que estaba armado como un camal clandestino, salvando a uno de los animalitos antes de que sea sacrificado. Al llegar al lugar ya no encontraron a nadie más que solo las evidencias, exigiendo además justicia a las autoridades ecuatorianas. No es la única vez que han sacrificado, porque ahí hay especies de o materia de animal sacrificado ya en estado de descomposición. Que nos hicieran justicia aquí, es lo que queremos. Esperamos de la voluntad de la policía. Para la policía especializada en la desarticulación de este tipo de bandas organizadas que se dedican al abigeato, la denuncia por los afectados es el principal punto para poder iniciar la investigación. Sin embargo, ya estarían tras la pista de los delincuentes. La preocupación se centra ahora en cómo la ciudadanía consume este tipo de carne que podría provocar un sinnúmero de enfermedades. En un camal clandestino donde estaban receptando esa carne era aquí en el centro del Tulcán. Entonces, esa es la preocupación que tenemos, pero estamos encaminados por buen rumbo para el tema de esa investigación. Dentro del tema investigativo, la policía mantendría conexiones con sus similares de Nariño para poder llegar a desarticular esta banda organizada que está causando zozobra en la frontera, debido a que los integrantes que cometen este delito presumiblemente pertenecerían a los 2 países. La información de donde esté el ganado sale desde allá. Entonces, hay personas que están trabajando desde ahí conjuntamente con gente de aquí de Ecuador. En lo que concluyó el 2021, la Huica habría desarticulado 5 organizadas bandas dedicadas al robo de ganado en la provincia del Carchi, determinando una reducción al delito. Con imágenes de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Y un hombre de aproximadamente 30 años, conocido como Marimba, fue asesinado cuando circulaba en su vehículo por el redondel norte del cantón Balsar, provincia del Guayas, para salir al empalme donde residía. Sicarios que se movilizaban en una moto le dispararon varias veces.
Y la Policía Nacional informó que en el 2021 más de 7.000 armas de fuego fueron decomisadas, 210 toneladas de droga incautadas y cerca de 2.000 autos recuperados. Además, la policía reportó más de 1.200 suicidios. Veamos. Les pedimos Las principales autoridades policiales hicieron una evaluación de la seguridad una vez finalizado el 2021. Hubo 2.476 muertes violentas y es que la violencia criminal está estrechamente relacionada con el narcotráfico, donde la disputa de territorio muchas veces sale a las calles y es altamente agresiva. En ese marco se han incautado cientos de toneladas de droga. Que es la incautación de 210 toneladas de droga. De estas 210 toneladas estamos hablando aproximadamente que se afectó a las organizaciones criminales, a estas mafias delictivas, en $384.674.169. De aquellas toneladas, 96 han sido incautadas en Guayaquil y 54 en los puertos. La policía ha recibido en el 2021 más de 2 millones de llamadas, de las cuales han atendido el 96%. La mayoría de ellas responden a incivilidades. En retiro de libadores, 340.242 personas. ¿Pero cuántas armas de fuego se ha decomisado? 7.527 armas de fuego. 1.000 armas de fuego más en relación al 2020 y 2.000 armas de fuego más en relación al 2019. Asimismo, se han recuperado vehículos robados. 3.912 motocicletas se han recuperado y 2.711 vehículos se han recuperado. La Policía Nacional, a través de sus unidades, ha localizado además a personas reportadas como desaparecidas. 7.024 personas. La UNACE tuvo reportes de 30 secuestros, todos recuperados con vida. La policía también ha reportado suicidios. En el año 2021, 1.249 personas se han quitado la vida. En cuanto a los niveles de delincuencia, tienen una reducción en la mayoría de delitos, pues este indicador se basa en denuncias de la Fiscalía, ahora que se pide a la ciudadanía denunciar. Informó Marilyn Jaramillo. Y al retornar en Indonesia, la isla Sumatra permanece inundada, esto por torrenciales aguaceros y lluvias registradas en los últimos días. Detalles de estas y otras informaciones ya le contamos.